Queremos poner este tiempo delante de ti, queremos que tú seas el que pongas en nosotros el querer y hacer, y queremos estar en el centro de tu voluntad. Por eso te pedimos, Señor, que en nosotros, a través de nosotros, sea hecha esa voluntad. Y queremos rechazar todo aquello que no venga de ti. Queremos que tú ejerzas tu señorío en nuestras vidas. Amén. Alan Hirsch, y seguro que lo pronuncio mal, porque estos anglosajones, cuando colocan 5 consonantes seguidas con una sola vocal, a mí la lengua se me hace un lío. Así que él hizo un análisis. Él hizo un análisis de 2 momentos de la historia del cristianismo: la época apostólica y en China, después del levantamiento del telón de bambú, cuando los misioneros fueron expulsados del país y fueron confiscadas todas las posesiones de todas las iglesias, de todas las denominaciones. Y entonces él llegó a una conclusión, que eran 2 momentos en la historia en que había una serie de circunstancias muy parecidas. No había recursos, no existían infraestructuras, no había posibilidad de recibir ayuda por otros cauces, y según algunos historiadores, aquel grupo que empezó a funcionar en Belén, en Israel, a la muerte de Cristo Jesús, en el transcurso de una generación se convirtió en más de 10 millones de personas. Si tenemos en cuenta las dificultades de comunicación que había en la época, para llegar a España desde Israel, pues se podría tardar como mínimo 1 año, y a veces el viaje de ida y vuelta podía llevarse 3 años, porque tenían que ir costeando. Pocas veces podían avanzar mar abierto, y eso que el Mediterráneo es una balsa de aceite comparado con el Atlántico, el Cantábrico, el Índico. Pero con todas las grandes dificultades, con todos los recursos, sin seminarios para la... Estaréis conmigo que la técnica y yo nos llevamos mal, Sin nada, se produjo un avance en el cristianismo espectacular. En China ocurrió exactamente igual. Se levantó el telón de bambú, se controló o se intentó controlar a las iglesias, no tenían ningún recurso, no tenían dinero externo, no había Biblias, no había libros, no había de nada. Y sin embargo, cuando se empezó a medio abrir ese... Dios mío, que no sea el mío, ¿no? Es la oración que muchos hacen por no haber hecho caso a lo que ponía en eso de apagar el eso. Y yo me he ido por los cerros de Úbeda. Estaba diciendo que en China también ocurre unas circunstancias similares. No hay nadie, no hay lugar para formar a los líderes son encarcelados, etcétera, etcétera. Se reproducen unas circunstancias parecidas a la época apostólica, y cuando se levanta el telón de bambú, los más conservadores dicen que había 50 millones de cristianos. Anteriormente a la marcha de los misioneros, en China había 1 millón de cristianos. En aproximadamente 15-20 años, ese 1 millón de cristianos, presionados, perseguidos, se habían convertido en 50 millones. Y sigue creciendo. Entonces, cuando el autor, el investigador, hace la reflexión que él plasma en un libro que se denomina Caminos Olvidados, llega a una conclusión, y es que cuando no existe otro recurso, cuando no existe otra circunstancia, se pone en marcha algo que llama él el ADN del cristianismo. Es decir, dichos en otras palabras,
Cuando Cristo es lo único que tenemos, nos damos cuenta que realmente Cristo es lo único que necesitamos. Sin medios económicos, sin infraestructuras, sin programas, sin grupos apoyándonos, la Iglesia crece y crece de manera espectacular. Él trata en este libro de desarrollar las características del ADN, que llama el ADN misional. Cuando hablamos de ADN, estamos hablando de una sustancia química, orgánica, de estructura molecular compleja, que se encuentra en casi todas las células orgánicas vivas, así como en muchos virus. El ADN codifica la información genética para la transmisión de los rasgos heredados. Algo más simple, diríamos que es el material que se replica a sí mismo y que está presente en casi todos los organismos vivos y es portador de la información genética. En este libro, Caminos Olvidados, Alan Hirsch lo que hace es una identificación de lo que él llama el ADN, que se encuentra en todas las células vivas, excepto los virus, que codifica la información genética, que se replica a sí mismo, que es portador de la información vital para la reproducción saludable. Él dice, o lanza la teoría, que cuando el Espíritu Santo entra en la presencia, en una persona, cuando acepta a Cristo, se produce en él estas características espirituales, una serie de características espirituales que están ahí latentes, es decir, la presencia del Espíritu, o los frutos del Espíritu, que diríamos nosotros, o el fruto del Espíritu, que sería algo mucho más concreto y mucho más preciso, provoca una especie de ADN que cuando le permitimos que se transmite o hace esas funciones, o sea, se encuentra en todos aquellos que tienen a Cristo como Señor, transmite esa información no genética, en este caso espiritual, se replica a sí mismo y es portador de información vital para la reproducción. El autor establece una diferencia entre el ADN misional, que le pone una M, y el ADN normal, y diciendo que el ADN misional, es decir, estas características son para la Iglesia lo mismo que el ADN físico es para la biología. Ahora, ¿cuáles son las características? Olvidémonos de la palabreja ADN, pero a mí me gusta esa palabreja. ¿Cuáles son las características que hacen que se produzca cuando se dejan en libertad, cuando no hay elementos que lo coarten, cuando le permitimos que se ejerzan libremente? ¿Cuáles son las características que forman parte de lo que podríamos llamar ese ADN apostólico o esa característica de la presencia del Espíritu Santo? Él establece en primer lugar, como ya vimos hace unas semanas, que el eje central, el centro de la vida del cristiano es que Cristo es el Señor. Estuvimos hablando hace unos domingos sobre ese tema, no vamos a hablar sobre esto, pero ese es el eje central. Sin eso no hay nadie, es el elemento que coadyuga, que une, que unifica todo. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor de mi vida y Cristo es el Señor de mi vida todos los días de la semana, todas las horas del día, todos los segundos de cada hora. Es el Señor, es a quien yo me someto. Ahora, junto a este concepto de Cristo es el Señor, hay otra serie de conceptos importantes. En primer lugar, es que la función de la Iglesia es hacer discípulos. En segundo lugar, es que establezcamos comunitas, no comunidades. Ya hablaremos en otro momento de cada uno de estos sistemas, que creemos sistemas orgánicos, que seamos capaces de crear un entorno apostólico y que vivamos un impulso misional encarnacional. Y todo esto está interunido entre sí. Es decir, no es que exista una de estas características, no es que se dé uno de estos elementos, sino que se da el conjunto de estos elementos en todo cristiano saludable y en toda iglesia saludable. No olvidemos que la iglesia no es otra cosa que una comunidad de creyentes. Ahora me vais a permitir que con la ayuda del Señor nosotros nos centremos en el primer característica de esta, ya que analizamos ya el concepto de Jesús es el Señor, hacer discípulos. Mirad, yo he dedicado 30 años de mi vida a hacer y enseñar discípulos.
Y me he encontrado de que, gracias a Dios, hoy día en la mayoría de las iglesias se entiende la necesidad de hacer discípulos. Incluso en Lausanne III, cuando hace sus declaraciones en Ciudad del Cabo, reunido el Congreso Misionero en Ciudad del Cabo, ellos toman como un elemento clave para la iglesia del siglo XXI es que la iglesia entienda, comprenda y ejerza el hecho de hacer discípulos. Es básico el hacer discípulos. Ahora, lo que también me he encontrado, que aunque la palabra se ha aceptado y hoy día casi todas las iglesias entienden de la necesidad de hacer discípulos, esto, según quien lo ve, lo asimila de una manera diferente. Yo estaba hablando con un pastor, no voy a decir ni iglesia ni nada, porque no se trata de criticar, simplemente de puntualizar hechos, y hablando de hacer discípulos. No, sí, en nuestra iglesia tenemos un programa de discipulado magnífico, tal y cual. Ah, bien, ¿y qué material usamos? Y me enseña el material. Aquello no era un material de discipulado, era un material de estudio bíblico. Y hay muchas personas que entienden discipulado como, digamos, lo que hemos entendido característicamente a lo largo de la historia, la escuela dominical. El discipulado no es un proceso de estudio bíblico, no es un proceso de transmisión de información solamente. También he visto muchas personas que asimilan el discipulado a lo que antiguamente llamábamos catecumenado. No sé cuántos habéis sufrido el catecumenado, pero yo lo recuerdo como una tortura china de la peor de las especies. En primer lugar, recién convertido, te daban un librito así, sin dulces, en el que ponía Espíritu Santo y un montón de versículos que tenías que aprenderte sobre el Espíritu Santo. Dios el Padre, un montón de versículos. Dios el Hijo, Dios tal, así todos los principios básicos de la fe. Y lo más grande es que antes de aceptarte como miembro, te examinaban delante de toda la congregación. ¿Os imagináis, ¿Lo volvemos a poner eso otra vez? Pero muchas personas entienden que el discipulado como un proceso de esas características de catecumenado. Cuando fui a Cuba y fuimos en Cuba a organizar una iglesia, nos invitó la Convención Cubana, examinaron a toda la iglesia. Una iglesia muy característica porque la iglesia se reunía en una cochiquera, o sea, llegaba el día de culto, sacaban los gorrinos, limpiaban y ahí montaban la iglesia. ¿Qué ocurría? Que los gorrinos pues iban a su lugar normal y en medio del culto estaban los gorrinos. Pero bueno, también era un signo pintoresco, pero un signo de la falta de espacio y la falta de local. Y otra cuestión, es decir, con todas esas deficiencias, la iglesia en Cuba está creciendo tremendamente. Pero me examinaron a los miembros. A ver, fulanito, dime 3 versículos sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Lo has visto eso? ¿Lo has vivido? Otro tormento. Pero algunas personas entienden eso como discipulado. No es eso discipulado. Ahora, ¿qué es discipulado? O dicho de otra manera, mucho más claramente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué podemos entender de la Biblia sobre el discipulado? En primer lugar, la Biblia establece una diferencia entre seguidores de Jesús y discípulos. Encontramos aquí un pasaje en Marcos, vamos a analizar varios pasajes de Marcos. En Marcos 2:15 dice que los recaudadores de impuestos y la gente de mala reputación se sentaron también con él. Está hablando con Mateo, cuando Mateo y sus discípulos, porque muchos seguían a Jesús. Después dice, Jesús fue con él, iba también una gran multitud que seguía a Jesús y casi le aplastaban. Y encontramos un tercer versículo también en Marcos, en el capítulo 10, entonces tirando de su manto se levantó y fue a Jesús, tirando su manto, estamos hablando del ciego Bartimeo en Jericó, tirando su manto se levantó y se fue a Jesús y Jesús le respondió diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Rabí, que recobre la vista, y Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vemos en estos pasajes que la Biblia establece que había muchas personas que seguían a Jesús, pero en ningún momento a esas personas les llama discípulos. Dice personas que seguían a Jesús. Eran personas de buena fe, eran personas que querían oír más de Jesús, eran personas que estaban interesadas, que estaban atraídas por el Señor Jesús, le seguían, allá donde Él iba le aplastaban, no le dejaban ser, pero no son considerados como discípulos. Ahora,
Vemos en Filipenses, dice, llenándome de alegría, teniendo el mismo pensar, alimentados el amor, viviendo en armonía, compartiendo los mismos sentimientos. Es decir, aquí está haciendo una definición de lo que es discípulo. Y termina resumiéndolo todo diciendo, comportaos como Cristo Jesús. Es decir, discípulo es aquel que decide ejercer un señorío de Cristo real en su vida. Un señorío real de Cristo en su vida. No es el que sigue a Jesús, no es ni siquiera el que está enamorado de Jesús, no es el que anhela estar con Jesús. El discípulo es el que toma a Jesús como referente y pauta para vivir su vida. Ahora, la segunda pregunta que nos hacemos, ¿qué es hacer discípulos? Ajá. Yo no sé por qué aparece este versículo ahí, pero bueno, como si no estuviera. Igual. ¿Qué es hacer discípulos? En primer lugar, ¿por qué hacer discípulos? Ahora sí que está bien. ¿Por qué hacer discípulos? Bueno, hay en principio una idea básica que debemos de entender. Es la razón de ser de la Iglesia. C.S. Lewis dice que la Iglesia que no esté haciendo eso, entonces todas las catedrales, todo el clero, todas las misiones, todos los sermones e incluso la Biblia no sirve para nada. Es muy fuerte estas palabras de este erudito. Está diciendo, si la Iglesia no está haciendo discípulos, si la Iglesia no está reproduciendo hombres y mujeres que viven, que se comportan en el diario vivir, que reflejan en su vida la personalidad y las características de Cristo Jesús, si la Iglesia no está haciendo eso, de nada sirve los edificios, por grandes, por históricos, por importantes, por atractivos, de nada sirve las personas que estén ministrando, que estén sirviendo, de nada sirve la estructura, incluso de nada sirve la Biblia, si el objetivo fundamental no es hacer clones de Cristo, personas que piensen, que vivan y que reaccionen como Cristo vivió. Esta es una de las razones, pero todavía más importante es la idea de que es el mandato de Cristo Jesús. Es algo que nosotros conocemos, pero realmente las verdades más difíciles de aprender son aquellas que creemos haberlas aprendido. Y la verdad es que Cristo Jesús, Él, manda a hacer discípulos. A la Iglesia no le dice que construya grandes edificios, que cree grandes estructuras, que desarrolle programas muy interesantes. Dice, id por el mundo y hacer discípulos, mis discípulos. Cristo no nos manda a ser miembros creyentes, simpatizantes, amigos de JC y sus muchachos, ni cualquier otro tipo de relación que no son malas. Ojalá todo el mundo fuera un enamorado de Cristo. Ojalá todo el mundo estuviera deseando escuchar la palabra de Dios. Pero ese no es el objetivo de la Iglesia. El objetivo de la Iglesia es hacer discípulos. Es decir, hacer clones de Cristo, hacer hombres y mujeres que vivan, que piensen, que actúen 24 horas al día como lo hacía Cristo Jesús. Hay algo que es también muy importante: cómo hacer discípulos. Mirar, nosotros hemos aprendido de que la única manera de hacer discípulos es invirtiendo mi vida en otras personas. Nosotros llevamos 30 años con programas de discipulado y lo hemos probado casi todo. Pero al final llegamos a la consecuencia de que la única manera de reproducir clones de Cristo, la única manera de transmitir valores, la única manera de reproducir hombres y mujeres que sientan y vivan como Cristo es a través del contacto diario con hombres y mujeres que sientan como Cristo.
No sé si vosotros habéis observado cuál era la dinámica de Jesús. Observáis que Jesús dedicó la gran mayoría de su tiempo, lo invirtió la gran mayoría de su tiempo en un grupo cada vez más reducido de hombres y mujeres. Incluso en el eje de su ministerio decide no hacer grandes actos que congreguen a multitudes y se va dedicando a un grupo cada vez más reducido de hombres y mujeres. No crea una estructura, no crea una organización, no desarrolla una estrategia, simplemente invierte tiempo en un grupo de hombres y mujeres. Invierte tiempo en un grupo de hombres y mujeres porque su interés es inocular su vida y su evangelio. No les da unas pautas y decir, vamos a ver, cuando yo me vaya vais a tener que hacer esto, pauta número 1 esto, pauta número 2 esto, y vais a hacer esto, y la estrategia es esta, y lo que tenéis que desarrollar. No les da ningún plan operativo, no crea ninguna estrategia, no les da ningunas pautas de comportamiento, simplemente se mete dentro de ellos. Está con ellos en los problemas, les ayuda a resolver las situaciones, les muestra cómo Él oraba, les muestra cómo Él ministraba, les muestra cómo Él atendía a las personas, les muestra cómo Él pone importancia en el individuo, les muestra cómo Él manifestaba su amor, les muestra cómo Él afrontaba los problemas, les muestra cómo Él afrontaba las críticas, los ataques, incluso los ataques de muerte. Les muestras con su vida, les transfiere, les inocula, les contagia de una manera de vivir que ellos no se dan cuenta. No son conscientes de lo que Cristo estaba haciendo, y desde el punto de vista de todas las personas de aquella época y desde el punto de vista, desde cualquier planteamiento lógico, desde el punto de vista de cualquier planteamiento lógico, cuando Jesús muere sin instrucciones, sin estructuras, sin programas, sin estrategias, aquel movimiento quedaba condenado al fracaso. Pero a consecuencia de lo que se puede entender o ver, ese programa no solamente no queda condenado a fracaso, sino cuando revitalizado por la presencia del Espíritu, hace que estas características que el Señor ha ido sembrando sin que se dieran cuenta en su vida, esa manera de pensar, esa manera de vivir, esa manera de afrontar las circunstancias y la vida, va tomando cuerpo, va personalizando y se va contagiando de una manera que transforma todo el imperio del romano en unas pocas generaciones. El discipulado es la estrategia de Jesús. El discipulado es la manera que Jesús utiliza para crear, para desarrollar a sus discípulos, a los hombres y mujeres que anhelan vivir, pensar, andar como Él vivió, como Él pensó y como Él anduvo. No hay otra estrategia. Todas las demás estrategias son nuestras. No hay otra modalidad, no hay otra forma. Lo único que hizo Jesús es enseñarnos a hacer discípulos, enseñándonos a hacer discípulos, haciendo el discípulo. Tenemos que tener en cuenta una cosa: cuando se trata del discipulado, es decir, de la capacidad de generar auténticos seguidores de Cristo Jesús, se trata del único factor crucial en que a fin de cuentas determina la calidad de todo. Si tú no eres un discípulo, no importa lo que seas, no estás en el centro de la voluntad de Dios. Si tu preocupación no es hacer discípulos, tú no estás en el centro de la voluntad de Dios. Y hacer discípulos no es hacer prosélitos, no es hacer amigos, no es hacer gente que piense como tú, gente que te acepte, que te considere guay, que te considere simpático, que vea lo grande, lo importante o lo
interesante o inteligente que tú puedas llegar a ser. Hacer discípulos es hacer hombres y mujeres que piensan, que sientan, que afronten la vida como Cristo Jesús. Ese tipo de hombre, ese tipo de mujer es el que llama la atención. Ese tipo de hombre, ese tipo de mujer es el que atrae a las personas, el que hace que las personas digan, ese no es como los demás, yo quiero ser como ese. Podrían estar de acuerdo con Jesús o no, pero todos entendían que él hablaba como el que tenía autoridad. Que él no era un maestro más, que él no era uno más de la gran lista de hombres y mujeres que en su época hablaba de Dios, porque no olvidemos que el pueblo de Israel en tiempos de Jesús era un pueblo tremendamente religioso. Pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de manera de vivir, estamos hablando de manera de ser. Ese es lo que Cristo pide para la Iglesia. Eso es lo que tiene que estar en el ADN, en el interior de cada corazón, de cada vida y de cada circunstancia. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que centrar, no solo como individuos, sino como iglesias. Hacer discípulos, hacer seguidores de Cristo Jesús, seguidores en el sentido de hombres y mujeres que asumen, que quieren, que desean ser como Jesús. No asistentes a los cultos, no simpatizantes de Cristo, no hombres y mujeres que anhelen pasar un tiempo en una situación agradable, sino hombres y mujeres que vivan cada instante de su vida tratando de ser como Jesús. Evidentemente no somos perfectos ni lo seremos nunca, ¿verdad que no? No se trata de perfección, se trata de coherencia. Evidentemente nunca alcanzaremos el objetivo último, pero como decía el apóstol Pablo, proseguimos hacia la meta, luchando cada día, cayendo, incluso varias veces al día, pero levantándonos, y levantándonos con los ojos puestos en Cristo y Jesús, y enseñando a la gente, enseñando a los que nos rodean, enseñando con nuestra vida que habla más allá de nuestras palabras, que tiene más fuerza, más trascendencia, más impacto, más capacidad de comunicación que nuestras palabras, enseñándoles con nuestra vida que se puede ser de manera diferente, que puede haber felicidad en medio del dolor, que puede haber seguridad en medio de la angustia, que puede haber confianza en medio de la incertidumbre, cuando yo tengo el ADN apostólico, es decir, cuando yo tengo la persona del Espíritu Santo que controla mi vida y me impulsa, me impele, me dirige a ser como Jesús, a amar como Jesús, a pensar como Jesús, a vivir como Jesús, a tratar a los demás como Jesús los trató. Evidentemente vamos a fallar. Eso os lo garantizo por propia experiencia. Soy un experto en fallar. Lo hago con cada frecuencia desesperante para mí. Me gustaría ser perfecto, pero estoy lejísimos. Pero no se trata de eso, hermanos. Si vosotros analizáis los movimientos que han impactado en la historia del cristianismo, veréis que todos los movimientos estaban fundamentados y desarrollados bajo esa simple idea, la idea de hacer discípulos, de hacer hombres y mujeres como Jesús, de volver al origen, de beber de las fuentes primitivas y de analizar la vida como Él lo hizo. Ese es nuestro desafío y esa es lo que nosotros queremos hacer en este centenario. Por eso el propósito de que nos hemos planteado, de que cada uno de nosotros asumamos el reto de ¿qué? Uno más, ¿para qué? Cada uno de nosotros asumir en que en nuestra vida, cada día, uno más para Cristo. No uno más para la iglesia, no uno más para mí. Ahí me gustaría que tuviéramos unos segundos de oración en nuestro interior.
Oración para responder a lo que el Señor haya ido diciendo en nuestros corazones a través de este tiempo. Para responder a las palabras que el Señor haya ido grabando en nuestros corazones. Para entender lo que Él quiere decir, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. De nuestro corazón, mientras que todos permanecemos con los ojos cerrados, tratando de crear la mayor intimidad posible con nuestro Señor, yo quiero darte un desafío. El Señor te pide, te invita, reclama que tú tomes la decisión de ser como Él, de que Él realmente sea el Señor en tu vida. ¿Has aceptado ese desafío? ¿Has tomado esa decisión? ¿Quieres que eso sea una realidad en tu vida? Gloria a Dios. Yo te invito a que donde estás levantes tu mano para decir: yo quiero ser como Jesús. Amén, amén, bendito seas. ¿Alguien más ha tomado esa decisión en esta mañana? ¿Alguien más siente en su corazón el deseo y el ánimo de ser más como Jesús? ¿De estar más cerca de Él? Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar, vamos a proclamar nuestro deseo de extender la palabra del Señor. Y que ha levantado la mano, y si alguno no ha levantado la mano es igual, pero quiere y necesita oración, os invito a que vayáis ahí a oración y petición. Queremos estar contigo, queremos apoyarte, queremos bendecirte.